Hola, aquí Farios, productor musical colombiano de la ciudad de Cúcuta, pero me dedico principalmente a la mezcla y a la postproducción de audio aquí en mi estudio. Y este es un video tutorial para el séptimo Festival del Norte Bravos Hijos 2020, Conectando Juventudes, organizado por viejos amigos de la Fundación Quinta con Quinta, apoyado por la Secretaría de Cultura y Turismo del municipio de Cúcuta. Así que bueno, vamos a hablar un poco sobre ecualización de voces para rap, pero pues considero yo que esto puede servir para cualquier tipo de voz. Ok, aquí estamos en Pro Tools, que es el programa que yo utilizo, pero ustedes pueden utilizar este tipo de consejos en cualquier software. Bueno, en este caso, aunque vamos a hablar de ecualización, yo en particular siempre aplico compresión cuando estoy ecualizando, es decir, pongo un compresor después de la ecualización, simplemente controlar unas frecuencias que a veces sobran y que muchas veces si no ponemos ese compresor y hacemos la ecualización antes, vamos a estar moviendo mucho ese ecualizador y nos va a tomar mucho más tiempo. Entonces yo parto de poner un compresor casi que por defecto que me compriman muy poquito, por mucho 2 decibeles. Entonces, en este caso tengo un compresor con un ataque medio, un poco rápido, pero no tan rápido, y un release más o menos lento, más o menos rápido, con un ratio de 4. Recuerden que este compresor es inicial. Después vamos a utilizar un compresor con mucho más carácter, pero este simplemente lo voy a usar como un tipo de cohesión que me va a dar con el ecualizador. Bueno, aquí tenemos ya hablando en sí de ecualización. El ideal con esto es empezar ecualizando las voces para eliminar lo que no nos gusta, lo que no debería estar ahí, lo que nos va a ensuciar, lo que nos va a poner frecuencias que no deberían estar ahí en la voz. Entonces es importante también escuchar qué características tiene la voz. Así que escuchemos en particular este. Nunca me crucé barreras a la hora de crear. Escribo lo que vivo, por lo tanto escribo en general. Es la cura para el enfermo. Aquí está mi compresor muy suave. Para el guerrero del barrio que le madruga a la aurora. Es apto y cortante en oídos de... Bueno, como pudimos escuchar, el rapero controla muy bien la dinámica, pero pues podemos limpiar ciertas cositas que aún ahí sobran. Recuerden que todos los micrófonos que utilizamos graban muy diferente nuestra voz. No sé si te has dado cuenta, si grabas en un estudio o en otro, va cambiando un poquito el color de la voz y muchos micrófonos te quedan mejor a ti que otro tipo de micrófonos. Entonces, en este caso, siempre es bueno empezar ecualizando sustractivamente, es decir, eliminando lo que sobra. En particular, con el High Pass Filter, lo que siempre utilizo es eliminar todo lo que esté por debajo de los graves, es decir, los subgraves que realmente ninguna voz alcanza ese tipo de rango. Pero para arrancar 80 Hz está muy bien y nos va a eliminar de pronto ruidos del cuarto, pasos o ruidos de estática eléctricos. Entonces es bueno siempre eliminarlos, pero nunca excediéndonos de graves porque podemos perder cuerpo con la voz. Luego podemos seguir escuchando muy puntualmente frecuencias que sintamos que se exceden un poco, es decir, cosas que sobran. Vamos a escuchar. Nunca me crucé barreras a la hora de crear. Escribo lo que vivo, por lo tanto escribo en general. Y empezamos a buscar frecuencias. Y mira que yo suelo usar la voz siempre escuchando el beat. Es decir, todas las ecualizaciones que hago las hago en contexto con el beat. No las hago en solo porque quizás puede que haga y tome muy buenas decisiones escuchando la voz únicamente, y cuando la pongo con el beat o con el instrumental no funcionan muy bien, no interactúan bien. Entonces hace este tipo de barridos siempre interactuando con el resto de instrumentos. Entonces en este caso escuchamos en aproximadamente 350 Hz, un poquito de exceso. Es decir, vamos a iniciar con sustrayendo algunas frecuencias que estén excesivas y esto nos va a hacer sonar la voz mucho más natural, mucho más limpia, pero tampoco eliminando cosas en exceso que quizás luego o las podemos eliminar o las podemos aumentar. Sigamos revisando. Cortante en oídos de dirigentes, pero es más para el obrero que trabaja honradamente, para el que esconde la mano después de tirar la piedra, pero en especial para las ovejas negras, para que oculta su tristeza con una sonrisa, apto para quien vive al límite, sin afán y sin prisa. Mi rap es pa'l under y pa'l que lo hace comercial, pero con la diferencia de que...
Como vemos, estamos ecualizando hacia abajo, por ende estamos retirando frecuencias. Eso significa que nuestra voz va a empezar a sonar mucho más suave y vamos a creer que estamos haciendo un mal trabajo, porque el oído tiende a escuchar los sonidos más fuertes, digamos, mejor que los sonidos que están un poco más suaves. Entonces, siempre es bueno ir compensando, si estamos ecualizando hacia abajo, ir compensando nuestra salida del ecualizador. Que te invito a pensar, para el que vive el rechazo y se siente incomprendido, para el que vive buscando lo que no se le ha perdido, porque para ser sincero, mi rap es para toda la gente, no solamente para raperos. La Q es muy importante, las Q no es tan bueno hacer este tipo de recortes. Sobre todo en las voces no es muy bueno o muy aconsejable porque pierde mucha naturalidad la voz. Pero siempre es bueno en este tipo de sustracción no hacer las Qs tan pronunciadas, porque nos puede hacer perder frecuencias que en algún momento puede que sean excesivas, pero puede que en otro sean necesarias y que las estamos retirando. Nunca me crucé barreras a la hora de crear. Escribo lo que vivo, por lo tanto escribo en general. Es la cura para el enfermo, el alivio para el que llora. Como retiré aquí unas frecuencias en 4000, quizás 5000, dependiendo, es bueno aplicar un poquito de aire. Casi que siempre que retiramos frecuencias de esas zonas, la voz se tiende a opacar, pero cuando le damos un poquito de brillo, compensa esa pérdida y nos da una presencia mucho más limpia a que si hiciéramos este tipo de ecualización sin este recorte. Eso nos hace evitar un poco de harsh, como de que suene la voz un poco carrasposa o sucia, o nos va haciendo que los brillos sean un poquito más limpios. Entonces siempre es bueno cuando vas a aumentar brillos, quitar un poquito de frecuencias de los medios brillos, buscándole un poquito en dónde suena mejor. En este caso yo la retiré en 4000, pero le hice una pequeña compensación en la zona de brillos. Para el guerrero del barrio que le madruga a la aurora. Vamos a revisar el low pass filter. Dirigentes, pero es más para el obrero que trabaja honradamente, para el que esconde la mano después de tirar la piedra, pero en especial para las ovejas. El low pass filter en este caso lo que permite es quitar un poquito de aire que se está intensificando con el exceso de brillo, pero nos hace como poner la voz un poquito más al centro, como si quizás el exceso de brillo se combina con el hi-hat del instrumental o el exceso de aire se combina un poquito con los elementos brillantes del instrumental. Por ende es bueno siempre hacer este ejercicio de revisar el low pass filter cuando tenemos brillo excesivo, cuando empezamos a aplicar brillo excesivo o la voz ya tiene brillo y queremos que suene un poquito más cálida. Si se siente incomprendido, para el que vive buscando lo que no se le ha perdido, porque para ser sincero. Entonces aquí limpiamos algunas frecuencias de la zona media y limpiamos la zona de subgraves que realmente sobra. Por lo tanto escribo en general, es la cura para el enfermo, el alivio para el que llora, para el guerrero del barrio que le madruga a la aurora. Es apto y cortante en oídos de dirigentes, pero es más para el obrero que trabaja honradamente, para el que esconde la mano después de tirar la piedra, pero en especial para las ovejas negras, para que oculta su tristeza con una sonrisa. Apto para quien vive al límite, sin afán y sin prisa. Como vemos, casi que la voz se posiciona mejor dentro del beat, aun cuando no tenemos ningún tipo de proceso de compresión excesiva, de reverb, de delay, de de-essers para controlar las heces. Simplemente hicimos unos cuantos ajustes de limpieza en la voz y ahora esta voz funciona muchísimo mejor dentro del contexto del beat. Ya para más adelante es bueno empezar a ecualizar buscando cosas que queramos estéticamente. Entonces si queremos un poco de calidez, por ejemplo... Mi rap es pa'l under y pa'l que lo hace comercial, pero con la diferencia de que te invito a pensar, para el que vive el rechazo y se siente incomprendido. Quizás perdimos un poquito de cuerpo, pero lo podemos volver a compensar. Para el que vive buscando lo que no se le ha perdido, porque para ser sincero, mi rap es para toda la gente, no solamente para raperos. Y ahí compensé un poquito esta pérdida de medios. Para el enfermo el alivio, para el que llora, para el guerrero del barrio que le madruga a la aurora. Es apto y cortante en oídos de dirigentes, pero es más para el obrero que trabaja honradamente, para el que esconde la mano después de tirar la piedra, pero en especial para las ovejas negras, para que oculta su... Y bien, ahí está una pequeña muestra de ecualización en voces de rap. Obviamente faltan mucho más pasos de compresión, de efectos, pero creo que es un buen inicio para empezar a ecualizar nuestras voces aún mejor. Trabajar muy puntualmente las frecuencias que se exceden,
No trabajar las Q de los ecualizadores muy cerradas porque nos pueden hacer sonar las voces muy antinaturales y nos puede hacer sonar la voz mucho más limpia, mucho más sólida y mucho mejor puesta dentro del contexto del beat. Bueno, gracias por ver este tutorial. Pueden dejar sus comentarios y estar pendientes a todas las actividades del séptimo Festival del Norte Bravos Hijos 2020 Conectando Juventudes. Pendientes de las redes sociales de la Fundación Quinta con Quinta y ahí nos vemos.